están? Buenos días. Me da gusto nuevamente estar ahí con ustedes en su hogar y poder decirles que les amamos, que les extrañamos, que anhelamos ya tener ese tiempo para estar juntos ahí en la congregación para alabar y bendecir el nombre de Dios. Y hoy en este día es un día muy especial también, porque hoy festejamos el Día de las Madres y quiero felicitar a todas las mamás que hoy es su día y de hecho debemos de festejarles todos los días porque todos los días ustedes se esfuerzan por darnos lo mejor, por atendernos, les amamos. Le damos gracias a Dios por sus vidas y también muchos de nosotros pues ya no viven nuestros padres y yo te quiero decir que Dios no se olvida de ti. Dice la palabra de Dios, aunque padre y madre te dejaren, dice yo nunca te voy a dejar. Las felicito, mamás. Y si está ahí la familia junta, yo les voy a pedir, los hijos o el esposo, si está cerca de su esposa, tómala de su mano o pon tu mano en su hombro y vamos a bendecirlas y a darle gracias a Dios por la vida de todas las mamás que nos están viendo. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la vida de cada mamá, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús, declarando, Padre, que la bendición tuya está sobre ellas, Señor. Declaramos, Padre, que en este día tan especial, ellas estén bien, estén contentas, llenas de felicidad, junto con toda su familia, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, gracias por cada mamá. Gracias, Señor, porque son un ejemplo, porque la mamá es el corazón del hogar. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues en este día quiero darte una palabra, ¿sí? Que nos va a bendecir mucho, ¿sí? Y prácticamente esta palabra va a hablarnos a nosotros como padres para saber direccionar la vida de nuestros hijos, para ayudarlos a crecer en lo espiritual. El título de este tema que hoy te quiero hablar es ¿las repetirás a tus hijos? Las repetirás a tus hijos. Y si tienes tu Biblia por ahí, ábrela en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 7. Y dice la palabra de Dios: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí está el título del tema. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Fíjate lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, a enseñarle lo que está escrito en la Biblia, para que ellos tengan una vida espiritual madura, fuerte, para que nunca se aparten de Dios. Y nos está diciendo aquí, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto es lo que tenemos que repetirle a nuestros hijos, a que hay un Dios poderoso, el cual ellos tienen que conocer, porque tienen que conocer al Dios que les dio la vida. Y luego nos dice, llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todo tu corazón. O sea, nuestros hijos tienen que amar a Dios de todo su corazón, no estar con un corazón dividido, con un corazón que ama al mundo y ama a Dios. Dios anhela, Dios quiere que cada uno de sus hijos le ame, como dice aquí,
con todo su corazón. Dice, y de toda su alma y con todas sus fuerzas. Entonces, mi amado, nuestro hogar es un lugar de aprendizaje. En este tiempo que estamos en cuarentena, que estamos en casa, es un tiempo donde debemos de aprovecharlo para que estamos en familia, poder tomar a nuestros hijos y empezarles a enseñar la palabra de Dios. Tú y yo como padre sabemos que hay actividades en el hogar, hay actividades que tenemos que hacer, pero esto no se limita a un tiempo, esta oportunidad la tenemos en todo tiempo, en cada actividad. Nosotros podemos sentarnos con nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios, para que nunca se aparten de Dios, ¿sí? Ahora, luego nos dice aquí, el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Aquí nos está diciendo que tú y yo tenemos que aprovechar el mayor tiempo para enseñarles la palabra de Dios. Y algo aquí importante también que dice, andando por el camino. Yo te quiero decir, cuando nuestros hijos salen de casa, cuando van a la escuela, cuando van al trabajo, cuando van a ciertas actividades, ellos tienen que ir bajo la cobertura, bajo el cuidado de nosotros. ¿Cuántos de nosotros como padres tenemos la costumbre, una buena costumbre de orar por ellos? Cuando están pequeños nuestros hijos, tú puedes ir a su habitación, poner tu mano y bendecirlos. En la mañana, en la noche, bendecirlos. Poner sus vidas en las manos de Dios. Y tú puedes decir, mis hijos ya se casaron. Sí, pues desde tu hogar, las oraciones no tienen barreras. Las oraciones corren. Y a donde estén tus hijos, aunque ya estén casados, allí en su casa, llegan tus oraciones. Orar por ellos. Dice, cuando te acuestes y cuando te levantes, siempre bendecirlos, siempre estar, que ellos estén en nuestra mente, en nuestro corazón, y pedirle a Dios lo mejor para ellos, ¿sí? Entonces, esta enseñanza, dice, y le repetirás a tus hijos, ¿sí? La enseñanza es de los padres hacia sus hijos. Ahora, ¿cómo van a amar a Dios? ¿Cómo van a conocer a Dios? Si nosotros no se lo enseñamos con nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo van a conocer a Cristo si no ven en nosotros una vida entregada a Dios? La congregación es un complemento de lo que ellos aprenden en casa. Sus clases que le dan a los niños allí en su salón es un complemento de lo que tú y yo les estamos enseñando en casa a nuestros hijos, ¿sí? Una manera esencial de manifestar el amor de Dios hacia nuestros hijos es tener el interés de enseñarles a nuestros hijos a que tengan una vida espiritual madura y a una relación de fe hacia Dios. Esto es importantísimo, porque ¿cómo van a ellos a vivir una vida madura espiritualmente si no lo ven en nosotros? A nosotros nos tienen que ver leer la palabra, a nosotros nos tienen que ver cómo oramos al Dios poderoso, al único Dios, como dice aquí, el Señor uno es. Ellos tienen que aprender de nosotros, con nuestro ejemplo, que ellos vean que tú y yo les estamos enseñando, porque ellos están viendo la acción de nosotros. Ellos también van a aprender a amar a Dios con todo su corazón y nunca se van a apartar de Él. ¿Sí? Tú y yo tenemos que dedicar a nuestros hijos desde el principio de su vida. ¿Sabes por qué? Porque esto, cuando ellos se enfrenten a la vida, cuando haya problemas, cuando haya triunfos, cuando haya derrotas, cuando haya pruebas, no se van a apartar de Dios porque van a conocer el amor de Dios, ¿sí? ¿Y cómo vamos a dedicar nosotros la vida de nuestros hijos desde su comienzo a Dios? Veamos
primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Y dice así, e hizo voto, está hablando de Ana, diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares en mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 22, mira, aquí nos está diciendo cómo Ana le rogaba a Dios, clamaba a Dios que le diera un hijo. Y dedicar, consagrar la vida de nuestros hijos, es decirle a Dios, yo te lo dedicaré todos los días de su vida. Y fíjate lo que hace Ana en el versículo 22 del capítulo 1 del primer libro de Samuel. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allí para siempre. Qué petición de Ana, qué tremendo, qué tremendo. Cuando podemos ver que cuando nosotros dedicamos, cuando consagramos la vida de nuestros hijos, es para que estén en la presencia de Dios para siempre. Mi pregunta es esta en este día para ti, papá, mamá. ¿Ya dedicaste la vida de tus hijos a Dios? Y si no lo has hecho, lo puedes hacer. Cuando tú ores por tus hijos, aunque ya estén casados, conságraselos a Dios, dáselos a Dios, porque los hijos son prestados. ¿Sí? Nosotros ya lo hicimos. Desde el principio de su adolescencia de nuestros hijos, nosotros se los dedicamos a Dios. Hoy en día están sirviendo a Dios. Dice el Salmo 127:4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas, los hijos son saetas que están en nuestras manos, dice, en manos del valiente. Tú y yo somos valientes cuando decidimos dedicar a Dios la vida de nuestros hijos. Y para eso no nomás es llegar, Señor, te entrego a mis hijos, te los doy. Que te sirvan, sí. Pero te vuelvo a recordar, nosotros somos su mejor ejemplo. De una vida dedicada al Señor, de una vida consagrada a Dios, en servicio, en obediencia, sirviendo a Dios de todo corazón. Ellos lo tienen que ver a través de nuestra vida para que ellos también se quieran ser consagrados, ser dedicados a Dios. ¿Sí? Los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son el fruto más valioso del reino. ¿Sí? Forman parte de la herencia de Dios que Dios nos da a ti y a mí como papás. ¿Sí? Criar a un hijo constituye una responsabilidad sagrada. Nosotros debemos de apoyarnos en el Señor para educar a nuestros hijos y saberlos guiar por el camino de Dios. Pasos importantes para la enseñanza de nuestros hijos. Hay muchas, pero te quiero dar solamente algunas, para que tú y yo veamos la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios por la vida de nuestros hijos. No es tener hijos nada más y adelante, no. Herencia del Señor son nuestros hijos. ¿Y qué vamos a hacer con esa herencia? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Cómo los vamos a ayudar? Cuando nosotros dedicamos la vida de nuestros hijos a Dios, yo te quiero decir, su vida va a ser diferente, su vida va a ser llena de muchos milagros que Dios hará en sus vidas. Siendo niños, siendo adolescentes, siendo adultos, siendo hombres o mujeres casados, sabrán responder en la vida porque son enseñados bajo los rudimentos de la palabra de Dios. Es el lugar más seguro donde ellos pueden estar en la presencia de Dios,
siendo consagrados por ti y por mí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo que los pasos importantes para enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios? Número 1, enseñarles la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, enseñarles la palabra de Dios. ¿Esto cómo es? Pasar tiempos de enseñanza de la palabra con ellos, sentándonos con ellos, enseñándoles la palabra, enseñándoles a orar, enseñándoles de las escrituras. Y fíjate lo que dice Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primero sobre mi corazón como papá. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces, necesitamos, dentro de nuestras actividades, necesitamos un tiempo muy especial, o el tiempo más importante para enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Sí? Número 2, enseñarles a temer a Dios y apartarse del mal. Vuelvo a repetir, enseñarles a temer a Dios y apartarse del mal. ¿Sí? Tú y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos de tener un temor, un respeto hacia Dios. Enseñarles que no se tienen que apartar de Dios nunca. ¿Sí? Que tengan temor de fallarle a Dios. Y fíjate lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Fíjate lo que dice el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Reconocerlo, reconocer. ¿Cómo van a reconocer a Dios si nosotros no se los hemos enseñado? Hay que hablarles de quién es Dios. Dios es uno. Y a Él debemos de adorar, a Él tenemos que alabar, a Él tenemos que tener temor. ¿Sí? Entonces, nos está diciendo aquí, reconócelo en todos tus caminos. No es que hagamos nuestra voluntad, sino que hagamos la voluntad de Dios. Dice, y Él enderezará tus veredas. Si andamos mal, como hijos, a través de la palabra de Dios, Él nos va a enderezar, Él nos va a llevar por una senda segura, ¿sí? Para que no nos perdamos. Luego dice, no seas sabio en tu propia opinión. Muchos de nosotros pensamos, es que yo hago las cosas a mi manera, yo hago las cosas como yo quiero. No es de mi manera y no es como yo quiero. Es como Dios me guíe por el camino seguro que Él está trazando para mi vida. Dice, teme al Señor y apártate del mal. No habla de un temor de miedo, habla de un temor reverente, de respeto. Vuelvo a repetir, no fallarle, no apartarme de Él, no caer en cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Y nos está diciendo, apártate del mal. Si nosotros nos apartamos del mal, si nuestros hijos se apartan del mal, tienen una vida segura en Cristo Jesús. Número 3, enséñales a obedecer mediante la disciplina bíblica. Vuelvo a repetir, enséñales a obedecer mediante la disciplina bíblica. Enseñemos a nuestros hijos que la disciplina viene de parte de Dios para corregirlos cuando hacen las cosas mal. ¿Sí? Así como Dios da promesas de bendición, también Dios nos habla de corregirnos. Y Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Qué palabra nos está dando Dios aquí? Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. No te rebeles. Cuando Dios nos llama la atención, cuando Dios nos quiere disciplinar por las cosas que estamos haciendo mal. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que no menosprecien la disciplina, que no
no digan es que es un Dios castigador, es un Dios cruel. No, porque cuando nosotros somos disciplinados, cuando nuestros hijos son disciplinados, no es para destruirlos, es para corregirlos, para que vuelvan, ¿sí?, al camino de Dios. Dice, ni te fatigues de su corrección. Cuando Dios nos reprende, no digamos, ya estoy harto, ya no quiero nada de Dios, ya no quiero saber nada de Dios. Te quiero decir, la corrección de Dios es la mejor medicina para que nosotros nos apartemos de rebelión, nos apartemos de los malos caminos, nos apartemos de las malas amistades que no me convienen, que me hacen tropezar, que me hacen caer. Yo quiero tener ese temor a Dios. Versículo 12 dice, porque el Señor al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Nosotros si amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos. ¿Para qué? No para destruirlos. Es para educarlos. Estos puntos que tenemos que enseñar a nuestros hijos, ellos también lo van a hacer con sus hijos. Y con los hijos de sus hijos también lo harán. ¿Sí? Porque nos está diciendo aquí la palabra. Y les repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Yo te quiero decir en este día. Tú y yo tenemos que repetir las palabras de Dios a nuestros hijos, para que nuestros hijos se las repitan a sus hijos. Y así veremos generaciones seguras que caminan agarrados de la mano de Dios. Hay que enseñarles. Oye Israel, puedes decir el nombre de tu hijo, puedes decir el nombre de tu nieto. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es que, mi amado, no te olvides que tenemos que amar, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que amen a Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque sabemos que a través de tu palabra tú nos ayudas y nos das dirección para educar espiritualmente a nuestros hijos, para enseñarles los buenos principios de tu palabra, para enseñarles a temerte a ti, Señor. Yo te doy gracias porque sabemos que como padres tenemos una gran responsabilidad de ayudar, de educar y de bendecir a nuestros hijos. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.